Amados, hay un principio en la Escritura que se ha olvidado y muchos pasan trabajo porque, bueno, dicen que cómo conocer a Dios y batallan en todo ese bregar. Pero este principio dice que realmente al que se humilla es al que Dios exalta. Un momentico, por favor. Al que se humilla es al que Dios exalta. En cambio, al que se exalta, Dios lo humilla. Yo me doy cuenta que muchas veces nosotros pasamos trabajo por esto. Las personas que nos conocen o a los que queremos compartirle siempre tienen en boca, ¿no? El aquello de cómo conocer a Dios, cómo presentarnos a Él, cómo saber que estamos bien, qué podemos hacer para que Él se acerque. Hay una sola cosita que puedes hacer. Hay algo único que puede hacer tu corazón para realmente reconocer que Dios va a estar en ti y va a hacer humillarte. Pero qué difícil se le hace al hombre. Qué trabajo pasa el hombre para humillarse. Cuánta excusa pone el hombre para humillarse. Cuántas veces el hombre quiere ganar y ganar y ganar y volver a decir que no fue él, que lo había engañado, que él tenía, digamos, perspectiva, pero que lo había engañado, que él pensaba en otro, no sé, que lo iban a ayudar. Vemos cuántas justificaciones se pone el hombre, porque realmente cuando uno ve al hombre caminando en soberbia, cuando uno lo ve levantado, uno dice qué bien le va, sobre todo esos hombres que juegan, ¿no? Con la suerte, con el dinero, con los proyectos, que siempre tienen aquello de que mira qué bien me va. Amado mío, es mejor que te humilles a tiempo. Es mejor que no le eches a cuenta tanto lo del dinero, tanto lo del éxito, no sea que se te acabe el tiempo, y eso es peligroso. Yo me he dado cuenta cómo Dios batalla con los hombres para poderlos llevar a un arrepentimiento, para poderlos llevar a un quebranto, pero hermano mío, imposible. Es un batallar porque el hombre no quiere arrepentirse. De manera que aquí lo que Dios nos está diciendo es esto. Antes, dice la Escritura, al anterior, este es el primero, perdón, porque aquí estamos, se está yendo la señal. O sea, este principio declara una verdad. Dice que será humillado o será enaltecido. O sea, es una promesa que hace Dios. Y esto debe darte descanso, no solo para cuando tú vas a buscar a Dios, sino para cuando veas a alguien jactancioso que venga contra ti, que se crea cosa y que se levante. Entonces, en ese sentido tienes que tener cuidado para cuando tú vayas a él a querer actuar en la carne o quererle decir que vas a hacer, mira, tranquilo, la Biblia promete que al que se enaltezca, tranquilo, lo van a humillar. De manera que no hay manera que tú puedas ayudar a Dios. Déjalo ahí y verás cómo va a funcionar. Déjeme un minutico, perdón. Se está yendo la cobertura. Ya, gracias. Este ser humano que se humilla, esta persona que se engaña, ¿no? Que va a ir siempre como a jugar. Es importante que le digamos, mira, Dios ha instruido este principio que está en Proverbios 15:13. Dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. O sea, todo el que quiera quedar bien, la verdad, está haciendo mal si no se está humillando. Si tú quieres honra, lo que viene delante de la honra es la humildad. Si tú quieres que te respeten, que te reconozcan, que te valoren, quiero que entiendas algo. No pueden valorarte nadie si no es con la humildad. Primero sé chiquito y después serás escuchado. También establece la Escritura en Proverbios 29:23 que la soberbia del hombre le abate. O sea, cuando tú veas a alguien pasándola mal, alguien atribulado, alguien agobiado, alguien que no sabe por qué su vida va patas arriba, mírale, es la soberbia lo que le abate. Es la soberbia lo que lo lleva a un estado de impotencia. Él quiere cambiar el mundo a su manera, a su forma y a su egoísmo. Pero dice la Biblia que al humilde, el espíritu, o sea, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. O sea, realmente cuando es humilde de espíritu, veremos cómo realmente está sustentado. No tiene que pelear, pero el soberbio, amado mío, esa soberbia precisamente le abate. Así que ya sabes, cuando alguien se te acerque, endurecido, criticando a otro, lamentando de su fracaso, echándole la culpa a otro, acuérdate, realmente lo que debiera hacer es
en reconocer que es su soberbia quien le abate. No es el otro, no es la otra persona, no son las circunstancias, no es el país, es la soberbia. De tal manera que mejor le digamos, mira, humíllate y humíllate a tiempo, antes que sea tarde, antes que te pierdas la oportunidad, antes que Dios venga sobre ti y entonces sea Él quien te humille. Mejor humíllate tú y no que te humille Dios. Este es el problema de lo que ha pasado siempre con los hombres altivos. Un momento, se está yendo. El príncipe pasa al próximo. Dice, pasa para la anterior. Disculpen que se ha ido. Aquí ya está. Jehová es excelso, dice el Salmo 138, ya llegó, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Hay una garantía en ser humilde, y es que Jehová mismo lo atiende. Cuando Dios decide buscar entre los hombres a ver a quién va a atender, a quién se le va a aparecer, lo primero que revisa es si tú estás dispuesto. Hay personas que te piden ayuda, que te dicen, pero ayúdame, yo quiero cambiar. Y cuando tú le das la palabra, cuando tú le das el consejo, realmente te das cuenta que están a la defensiva. Te das cuenta que en verdad no quieren cambiar, que no quieren ni siquiera aprender, porque el mismo consejo que tú le estás dando lo están rebatiendo. Por tanto, tú tienes que decirle, mira, si así le haces a un hombre, imagínate, ya Dios te lo está viendo antes de hacérmelo a mí. Dios está viendo que lo que tiene es justificación. Por tanto, Dios no te va a atender. Dios atiende al humilde, pero el soberbio, amado mío, el soberbio, el altivo, lo mira de lejos. Y esta es la justificación por la cual muchas personas no se acercan a Dios, porque es Dios quien lo está mirando de lejos. Dios no lo deja que se acerque. Y esto tienes que verlo en tu corazón. Cuando una persona siempre empieza con la contienda, que si no voy a la iglesia, que si no se goza, muchas veces lo que veo es altivez. Cuando alguien lo que quiere es alejarse realmente de los santos, del pueblo de Dios, yo me doy cuenta que en verdad no es que esté bien y que esté criticando, más bien lo que está es altivo. Y es Dios quien se aleja. Y por eso muchas veces siento alivio, siento hasta descanso cuando un altivo se aleja, porque digo, pues para que tenga todo el ambiente en bronca, todo el ambiente en conflicto, pues mejor que Dios lo aleje, que Dios se lo lleve, porque nosotros no somos lobos de pelea, nosotros no sabemos pelear, nosotros somos ovejas. Y entonces difícil se hace una persona cuando está en el redil o en el rebaño o cerca de él con un corazón altivo. Por tanto, agradezcamos a Dios siempre esto. Dios va a humillar al soberbio. También dice el Salmo 25:9 que Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es otra garantía que tenemos. Dios nos va a enseñar en la carrera. Dios va a encaminar a los humildes. ¿Tú quieres que Dios te encamine? ¿Quieres que Dios tome tu matrimonio? ¿Quieres que Dios tome tu proyecto? ¿Quieres que Dios tome tus hijos? Realmente tienes que ser humilde. ¿Cómo Dios pudiera enseñar a una persona que no se deja enseñar? ¿Lo has hecho tú con tus hijos? ¿Con tu prójimo? ¿Con algún alumno? ¿Has tratado de enseñar a alguien que no se deje enseñar? ¿Has ido a casa de alguien que le diga, hazlo así? Y se desconecta, ni te llama, ni te pregunta, ni lo hace como tú lo dijiste. Ya tú haces así, dice, bueno, ya yo sé que lo que viene ahí se va a perder, se va a estrellar. Si eso tan solo fuera en un negocio, no hay problema, nada más pierdes dinero, pero hay quienes juegan con su alma. Tú le dices, hazlo así. La Biblia dice esto, Dios establece esto y luego ellos cogen por donde menos tú te lo imaginas. ¿Por qué? Porque son altivos. ¿Van a conocer a Dios? No. El altivo, el duro, no va a conocer a Dios porque él tiene a alguien a quien culpar. Él tiene algo o alguien que le justifique en su conciencia. Él no entiende que la idea es enfrentar a Dios, oír su voz, humillarse delante de Él para que Dios tome control de eso. De manera que Él, con criticar, con hablar, con subir la voz, y ella con manipular, con hacerse la víctima, con lloriquear, enseguida se sale con la suya y no entiende que son actitudes de enaltecimiento, que son actitudes de altivez, que son actitudes que se va a autoprovocar la humillación de Dios, porque el que se humilla es al que Dios exalta, pero el que se exalta, Dios lo va a humillar. Por eso, cuidado con esto. El espíritu de los humildes siempre va a provocar en Dios ese amor de guiarlos en su carrera. La ilógica lógica de Dios, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, Dios realmente no puede habitar con un altivo. ¿Quién puede habitar con un altivo? Ya vimos con Satanás qué pasó. Se trató de poner a la altura de Dios y fue echado. Dios no puede tener comunión con quien se cree cosas, con quien se cree religioso, quien se cree alguien importante, quien se cree que ya tiene historia, quien se cree hijo de no sé quién, quien se cree que ya pues tiene dinero o algún sustento. O simplemente él es el intocable o la intocable. Amado, hoy está cumpliendo años nuestro hijo Elías y desde anoche bien de madrugada y hasta hoy por la mañana he recordado y he visto cosas que él dijo y fotos que él dijo. Y yo les digo algo sinceramente, humillémonos ante que nos humille Dios. Humillémonos ante que sea Dios quien lo haga. O sea,
cada cosa que yo recordaba de Elías y miraba y todo eso, hoy que le decía a mi familia, tendría 24 años en la tierra, lo tiene, digamos, él está vivo, pero yo decía, hijo, le decía a Dios, Dios, si quiero guardar algo de este hijo que me dejó, y es el deseo de ser humilde, el deseo de saber que este mundo va a pasar, que somos nada, que somos un polvo en el aire, y por eso con un altivo no hay quien habite, no hay quien habite, y realmente Elías en su metamorfosis lo aprendió y así nos lo compartió. Realmente hacer a un ser inteligente pero humilde, esa lógica ilógica, nada más la tuvo Dios. Dios nos hizo como una criatura inteligente, pero era una criatura inteligente que para poder caminar tenía que ser humilde. Es como una criatura que tiene una gran capacidad, pero no puede confiar en esa capacidad. Hay una mezcla de la inteligencia cuando es acomodada en la humildad, amado mío, que eso es una mezcla de poder. Pero qué triste aquellos sabios, aquellos inteligentes, aquellos dotados que se jactan, se enaltecen, qué feo se les ve, ¿verdad? Apenas se le ve ni siquiera el don que tienen. Por tanto, Dios hizo un ser inteligente, un ser que podía tener gloria, pero lo hizo para que esa inteligencia funcione sí y solo sí cuando es humilde. Esa inteligencia la disfruta nada más que cuando se humilla. Una persona no puede disfrutar, no va a tener nunca tranquilidad hasta que pueda ser humilde, hasta que esté bajito. Mientras que esté alto está peleado, fajado, está en bronca, está reñido, pero realmente la autohumillación es lo que bendice el corazón del hombre cuando tiene algún don. Por tanto, la humillación ligada a la inteligencia, eso conecta lo invisible. O sea, ¿quieres mirar lo eterno? Bájale. Usa todos tus dones, todo lo bello que tiene, todo lo poderoso que tiene y di, nada de esto es para mi gloria. Todo esto es para poder ver lo invisible. Por tanto, bájale, pídele a Dios humildemente que te oiga. Baja tu corazón, recibe culpas, no te justifiques, no busques otro culpable, no ocultes, no tengas trapos escondidos y dile a Dios, ven que te quiero conocer, ven que te quiero oír. Es esa la única actitud que puede Dios visitar, porque Él, recuerden, visita y atiende al humilde, pero Él resiste y Él mira de lejos al altivo. Así que cada vez que nosotros veamos en Dios a alguien que ha prosperado, miremoslo como una persona mansa. Ningún altivo creció con Dios. Todos los principios de Dios son para aquellos mansos. Así lo podemos ver con Abraham, un hombre que fue rico, un hombre que tenía miles de animales, propiedades, siervos, y que fue un hombre que no contempló en eso su ganancia. Fue un hombre que pudo compartir cuando tuvo que compartir y dar la mejor parte. Lo hizo varias veces. Fue alguien que puso su vida para defender a su prójimo. Fue alguien que cuidó la honra. Si vemos en Abraham incluso en aquella relación con Sara, cuando ella estaba allí tensa, nerviosa, asustada, que quería hijo, ella fue quien le dice, estate con la sierva. Y luego era ella la que estaba en bronca con la sierva cuando Abraham estuvo con Agar, cuando tuvo otro hijo, y era ella la que estaba en celo. Igual cuando su sobrino Lot estaba preso y fue a una guerra por él para rescatarlo. Igual cuando él tuvo que dividir y le dijo, coge la parte que tú quieras. Y escogió Lot una parte de la llanura. Igual cuando repartió, un hombre que podía dar, un hombre que podía bendecir. Era un hombre manso. Por otra parte, Moisés, a pesar de haber sido un hombre iracundo, un hombre rebelde, un hombre que mataba, la Biblia lo decreta al final como el hombre más manso de la tierra. O sea, alguien que entendió el control de Dios, alguien que dijo, de nada vale que yo golpee, de nada vale que yo me irrite. Y eso es un factor que tienes que entender. Igual le pasó a José. Imagínense ser vendido por los hermanos. Imagínense ser abandonado. Imagínense ser menospreciado cada vez que él tenía un sueño. Igual de nuevo volvían a criticarle, como que él se jactaba o él se mofaba o él se hacía. Hermanos míos, José no guardó rencor. José cuando lo estuvo en Egipto, no les dijo, ahora yo estoy arriba. Ahora me toca a mí. Me vendieron, ahora serán tomados presos o los haré pasar hambre. No les daré ni un grano de trigo, no les daré agua. José no lo hizo así. Fue manso, pero no a sus hermanos, y les dio comida
y les mandó a buscar a su padre, y luego cuando vino igual, les bendijo con toda aquella riqueza que le había dado Dios en la tierra de Egipto. Un hombre manso puede hacer eso. Un hombre manso tiene todas las cualidades en el corazón para perdonar, para entender el contexto, para mirar los nexos y para dar de sí una vez más a quien no se lo merece, a quien le había traicionado en el pasado, en este caso, nada más y nada menos que a sus hermanos de sangre. Un altivo no lo puede hacer. Un jactancioso no lo puede hacer. Un soberbio no lo puede hacer. El que se autohumilla dice, no hay problema, no importa. Y este conflicto lo tiene el mundo. El mundo llama esto malo. El mundo lo critica. Por eso cuando tú vayas a ser humilde, acuérdate que no buscas al hombre. Acuérdate que no buscas el aplauso. Porque nadie que busque el aplauso podrá humillarse. El mundo lo que aplaude es la jactancia, es la soberbia, es al duro, al que pone carácter, al que exige, al que pone condiciones, al que vence, al que doblega, al que somete. Ese es el que recibe el aplauso del mundo. Así que acuérdate, cuando vayas a buscar a Dios, que te vas a humillar, olvídate de los aplausos. Olvídate de la victoria humana, mundana. Olvídate de los victorias, de la gloria, de los aplausos. Si sales a buscar aplauso, amado, no te vas a poder humillar. El que se humilla para con este mundo pierde. El que se humilla para con este mundo es un vencedor, es un perdedor. Este mundo no entiende que se puede ganar perdiendo, que se puede ganar desde abajo. Por eso Jesús vino, murió en una cruz, ganó y el mundo no lo vio. El mundo no entendió que aún en una cruz, sangrando, escupido, crucificado, clavado, estaba ganando. El mundo dijo, sobre todo su pueblo, es un impostor. No viene contra Roma, no lo recibió. Así que mira, Job también fue otro. Teniendo de todo, recibió el trato de Dios y dijo que Dios era justo, que él no era quien para recibir de Dios nada más lo bueno. ¿Qué quieres, mujer? Caballo, vacas, asno, camello, casa, riqueza, hijo. De Dios recibiremos el bien nada más y el mal no. Has hablado como una mujer fatua, le dijo a su mujer. Cállate, mujer, has hablado. Y estaba hablando después de perder no solo camellos y vacas, después de perder hijos, seres queridos. Estaba hablando después de ser atribulado. Y por último fue atribulado fuertemente con una enfermedad. Un hombre manso que no huyó, que habló con claridad. Un hombre que puso su poder al control de Dios. Un hombre que en su más dura, ruda prueba lo que pedía era, yo quisiera saber dónde está el Altísimo. Si yo supiera dónde él va, yo iría hasta su morada para dilucidar mi caso con él. Pero no vemos en este hombre un hombre soberbio, sino alguien que aún en su más dura prueba quería hablar con Dios. Eso es ser manso. Y por último Jesús, Señor, pasa de mí esta copa. En el Getsemaní oró, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Un hombre humilde, uno que sabía y podía escaparse de aquel momento de prueba, uno que tenía el poder, uno que no le faltaba gloria, uno que conocía el corazón de los hombres, uno que podía huir, que podía salir o que podía vengarse de todos aquellos que lo ultrajaban. Amado, fue manso. La Biblia dice que como un cordero inmolado fue a la cruz, no abrió su boca y que el castigo de todos nosotros fue sobre él. Si no hubiera sido humilde Jesús, amado mío, no hubiera cristianismo. No hubiéramos llegado al día de hoy. Es más, no tuviéramos parangón. Si yo a veces converso con personas que critican a Cristo cuando lo comparan con Mahoma, y yo digo, ¿pero qué quieren que sea Jesús? ¿Un violador de niñas como Mahoma? ¿Con una niña de 7 años, hija de su amigo? No, es que él era un caravanero y él andaba en sus caravanas y con sus camellos, un negociante. Porque es que el mundo aplaude eso. El tipo de plata, el marido de aquella mujer rica, ya que le daba su riqueza, el triunfante, el que cuando llegaba a un lugar, si no estaban de acuerdo con él, mandaba a matar o mataba él mismo. El tipo que impone, el tipo que somete. Ya entiendo por qué no ven en Cristo el líder, el libertador, el Mesías, al compararlo con Mahoma. Por eso se quedaron fuera. En cambio, cuando tú conoces a Dios y miras a Mahoma, tú dices, qué triste Mahoma el infierno que debe estar llevando. Qué triste Mahoma la vida negra que llevó, llena de enemigos, llena de contiendas. Todavía Jesús lo hizo por mostrarse como realmente era hijo de Dios al mundo y revelarle la verdad. Pero Mahoma, ¿qué era? Un simple mortal. Llenar de enemistad unos con otros hasta el día de hoy, todavía peleando, todavía en una bronca. Qué triste. Amado mío, eso no son virtudes del manso. El manso tiene otras virtudes. El manso tiene esto.
Primero, puede ceder a gusto. El humilde, el que se autohumilla, puede decir, es verdad, puede dar su brazo a torcer. Eso lo hace el que se autohumilla. El otro no, ¿por qué? Porque tiene alguien quien cargarle la culpa. Tiene alguien que lo justifica. ¿Tú sabes por qué yo hice eso? Por ti. Y mientras que tú estés así, yo seré asado. Ese es un enaltecido, tranquilo. En voz de Elías, lo van a bajar, papá. No te preocupes, lo van a bajar. Tranquilo. Mientras que tengas a alguien a quien culpar, tranquilo. No llames a Dios, Dios se te va a aparecer, tranquilo. Segunda virtud, puede esperar en Dios. El autohumilde, el autohumillado, el que se humilla, el que es humilde, puede esperar en Dios. No tiene por qué ponerle el cronómetro a Dios y decirle, Dios, apúrate que me estoy haciendo viejo. Apúrate que me quedo sin pareja. Apúrate que no tengo casa. Apúrate que se está acabando el arroz. Dios, mira que no entiendo. Mira cómo está este país. El que se autohumilla dice, Dios, yo estoy aquí, gracias, que tú no te acabas con la corriente. Tú no te vas con los apagones, tú no te vas con los huracanes, tú no te vas con el dinero. Gracias, Dios. Estoy seguro, estoy tranquilo. Tercero, puede refrentar al diablo. ¿Cuál es el arma principal del diablo cuando te va a atacar? Levantar el corazón. Por tanto, el que se enaltece, lo que le está dando es comidita al diablo. Pero el que se humilla y al diablo dice, ya, ¿con este qué voy a hacer? Este no pelea, no se faja, este no golpea, este no tiene ni sangre, este ya se diluyó. No hay cómo echarlo a pelear. El diablo no puede decirte que por culpa de fulana te está desgraciando la vida. Porque tú dices, no hay problema, yo estoy en el hueco de la mano de Dios. Mi vida está escondida en Cristo. No hay problema. Fulano es el culpable de esto que te pasó. Ay, deja ver cómo lo ayudo. Pobrecito, déjame ver cómo lo ayudo. Deja ver qué estrategia hago para sacarlo de ese error. El diablo dice, pero de verdad, pero te arruinó la vida. Pero quién sabe lo que me estaba cuidando Dios. ¿Quién sabe lo que Dios me estaba librando? Déjame volverle a acercar, a ayudarle. O sea, no hay manera de que el diablo te eche a pelear si tú eres humilde. Por eso es una actitud que cuando la tienen los hombres amados, se acercan mucho a Dios, conectan mucho a Dios y el diablo, se les escapan al diablo. Cuarta, pueden hacerse metas. El humilde puede trazarse una meta. ¿Por qué? Porque dice, yo voy a Dios, yo no voy a mí. Él puede decir, Señor, yo sé que a ti te da gloria esto. Glorifícate, permíteme hacerlo, Señor, es para ti. Otro, crece en el carácter. Si hay una cosa que se necesita para crecer en el carácter es la autohumillación. Pero nadie que esté dispuesto a trabajar en sí mismo va a crecer. El que es impuntual, irresponsable, olvidadizo, el que es falto, el que no paga a tiempo o no paga nunca, el que es deudor, el que es falto, no tiene carácter. El que no sabe ahorrar, el que no es diligente, el que no es limpio, el que todo lo trueca, el que se justifica. De hecho, en el discurso antiguo decían que la justificación es la prostitución del carácter. Ese realmente está destruido. En cambio, sé humilde y verás cómo tú puedes crecer en carácter. Lo primero que vas a hacer es valorar un consejo, valorar la sabiduría, esperar en tiempo, entender que algo está pasando en ti que te está trabajando, entender que para que alguien como Dios trabaje en ti tiene que ponerte pruebas, obstáculos, entender que esos obstáculos están puestos por ahí para que tú apruebes y seas examinado y termines en una dicha feliz después de haber aprobado esa prueba. Pero quien no está autohumillado no crece en carácter, se pone rígido y rígido. ¿Y qué crees? ¿Que vas a mejorar cuando cambies de pareja? ¿Qué crees? ¿Que vas a mejorar cuando cambies de país? Yo a veces estoy viendo noticias y digo, qué triste. El cubano se ha justificado tanto que la culpa es del gobierno, llegan a Estados Unidos, hermanos, miren las redes. Tristemente el gentilicio cubano se está convirtiendo en tipo de rata, robando a toda hora, violando a toda hora, machetazo en Hialeah, suciedad, mentira, trampa, fraude. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué? Porque como ellos no tenían culpa, la culpa era primero de Fidel Castro, después de Raúl, después de Díaz-Canel, se van para Estados Unidos y piensan que el mal lo dejaron atrás. Ellos piensan que en Cuba robaban por culpa de Fidel o de Raúl o de Díaz-Canel. Cuando llegan a Estados Unidos no se dan cuenta que el ladrón lo llevan adentro. No se dan cuenta que el fraude lo llevan adentro, que el oportunismo, que la avaricia, que la malicia la llevan consigo.
Y ya cuando intentan jugarlo allí les sale mal y entonces son varias cadenas perpetuas, corte, juicio, espectáculo, vergüenza. Cubano deportado para Sudán, cubano para El Salvador, cubano, pero por crímenes bajos, por pasiones. ¿Por qué? Porque ellos tenían a quien justificar. Ellos no crecieron en carácter. Ellos no dijeron, el hambre me conviene para aprender a crecer y a vivir y a compartir y a no creerme cosas, para aprender a ver mi fragilidad. El hambre me sirve para sentir por mi prójimo. El hambre me sirve incluso para la autofagia y fortalecer el organismo. El hambre me sirve para aprender a emprender, para hacer mi empresa, para no esperar nada de nadie, para hacer lo mío, para custodiar lo mío, para contabilizar lo mío. No, ellos tenían a quien justificar, no se humillaron. El hambre vino a ellos como una herramienta de Dios y le echaron la culpa a Fidel o a Raúl o a Díaz Canel y dijeron, yo escapo a esta sí o sí. Llegaron allá deformados de carácter. Por tanto, una virtud del que se humilla, amado, es que crece en carácter. Una virtud del que se humilla es que aprende a ser ahorrativo, emprendedor, diligente, apercibido. O sea, ve el mal y él prepara su día, para su vida para el día del invierno. Pero no, quien está jactancioso dice, no, el día que yo me quite arriba, tú verás. Y mentira. Está tan endurecido, tan altivo, que cuando le quitan a ese de arriba, él no sirve. Ella no sirve. Lo arruina todo. Se pierden todo. Y por último, son el mejor modelo de Jesús. Hermano, ¿sabes por qué en la religión no se muestra a Cristo? Porque están altivos, porque no aceptan el sufrir, porque no aceptan las pruebas, porque no aceptan la derrota. ¿Has visto en cuánta religión se reprende el momento de la enfermedad? ¿Has visto en cuánta religión desde que ya te dicen que algo malo te va a pasar, empiezan a reprender al diablo y a declarar y a decir que no, y que eso a mí no me va a pasar porque yo soy un hijo de un Dios? ¿No representan a Jesús? Jesús, cuando supo que algo malo le iba a pasar, oró a Dios y dijo, hágase tu voluntad. Si he de tomar esa copa, Señor, tú sabes que se haga tu voluntad. El mejor hombre que en la tierra tipifica a Jesús es el humilde, es el manso, es el Abraham, es el Job, es el José. Él es el que mejor tipifica a Cristo por ser humilde, por ir al degolladero y no abrió su boca. Oye, le dijo Pilato, yo soy quien te tengo en las manos, yo puedo dar tu vida, puedo retenerla. Y le dijo Jesús, tú no tienes nada que no te haya dado mi Padre. Yo no tengo miedo a morir, en otras palabras. ¿Por qué me quieres asustar? Yo tengo que comer el pan que me mandó mi Padre y beber de la copa que me dieron a beber, no hay problema. O sea, cuando tú eres humilde, amado mío, puedes ser el modelo de Jesús. Y esto quiero que entiendas. Algunos no lo entienden hasta que les viene la caída y el quebranto. Repito, ojalá no lo entiendes hoy. El día malo, por favor, humíllate y escucha este mensaje. El día que empiecen a pasar cosas en tu vida, acuérdate que esto Dios quizás te lo estaba mostrando hacía mucho tiempo, pero estaba resisto. Y cuando llegue la hora, entonces no hay consuelo. Es como que empieza a buscar, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Y por qué tuvo que ser esto? Y no había otra manera. Y yo hubiera querido que, hermano, no es así. Realmente Dios quiere que lo entendamos, que lo veamos como alguien que a tiempo está trabajando, pero tienes que conformarte a la imagen de Jesús. No hay de otra. ¿Cuántas veces Dios va a venir sobre nosotros? Muchas veces viene, pero estamos así. ¿Qué dice la Escritura que es heredar la tierra? Heredar la tierra, amado mío, como la Biblia lo promete, hay dos pasajes que lo prometen. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el Mateo 5:5 lo dice Cristo. Pero Jesús lo decía apelando a un salmo de David, donde dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Yo quiero dejarte con esta promesa. ¿Qué es heredar la tierra? ¿Qué es esto de vivir en paz, de heredar una tierra de paz? Es la promesa que tiene Israel. Es el anhelo y es el hambre que tiene Israel. Israel, tristemente, con sus ojos cegados, piensa que es Jerusalén, la terrenal, que es vivir rodeado de paz, de abundancia, en una tierra que fluye leche y miel. Israel piensa que vivir en una tierra próspera, con tus enemigos subyugados, eso es paz. Por tanto, cuando ellos entienden este pasaje de David, del Salmo 37, de heredar la tierra, dicen, yo voy a ser manso para tener una tierra con mucha prosperidad y que mis enemigos no me fastidien. Es eso para ellos. Pero yo te digo, ¿es eso tan solo el heredar la tierra?
¿Cuál es la promesa mayor que hay para el manso? Lo dijo Jesús en la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. O sea, cuando tú tienes en tu corazón un espíritu de sujeción, de humillación, de mansedumbre, de quietud, de autohumillación, amado mío, lo primero es que Dios va a tener ese pacto. Eres parte del pacto espiritual de Dios de heredar la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de vivir con Dios para siempre. El territorio espiritual donde Dios habita y con Él todas sus virtudes, sus dones, sus victorias. El heredar la tierra es estar con Dios. Es estar en Sión la celestial, no Jerusalén la terrenal, la cual está llena de balas, de bombas, de drogas, de terroristas y de extremistas. No es esa Jerusalén la que heredan los mansos, sino la celestial. Y por último, habitar en paz. Todo lo que tú buscabas cuando te enaltecías, ¿qué era? No era paz. Todo lo que tú buscabas cuando te embroncaba, te molestaba, no era paz, era quietud, era estar bien. Déjame decirte, ese no es el camino. El camino es ser humilde. El camino es estar en paz con Dios. Es humillarte, es ser manso, es dejar que Dios gobierne. Esto no lo entiendes hasta que lo haces. Atrévete a humillarte, atrévete a arrepentirte, a ir a Dios de corazón y a no encontrar una vez más el culpable. Si quieres seguir buscando a otro culpable, seguirás empantanado en un estado de altivez hasta que te venga el día de la humillación de Dios. Dios quiere que tú heredes la tierra, pero es necesario que tú la pidas, que tú la escojas, que tú la optes, que tú apliques por ella, que tú digas, Señor, yo me humillo. No esperes que lo haga Dios. Dios lo va a hacer a los enaltecidos, pero será al final. Será ya última hora, último chance, última oportunidad. Tú hazlo hoy. Decide humillarte hoy. Cuando tengas una controversia, déjame hablar menos y revisarme. Cuando alguien te esté suplicando casi de rodillas que le atiendas, que le escuche, que algo tienes que cambiar, déjame no hablar, déjame humillarme, déjame valorarlo. No respondas tan rápido. Cuando tú estés convencido por el Espíritu que te tomaste una licencia, no respondas palabras rápido. No salgas con una justificación, no te prostituyas. Déjame aprender. Solamente siendo humilde vas a aprender a ahorrar, a ser apercibido, a ser diligente, a ser comunicativo, a ser emprendedor, a poder socializar en ambientes donde se te haga difícil, a poder identificarte con Cristo. Pero tienes que humillarte. No puedes ser altivo. Mientras que más altivo seas, menos entiendes a Dios y menos aprendes. Dios quiere enseñarte, pero ¿cómo podrás hacerlo si eres altivo? ¿Cómo podrás Dios gobernarte si sigues en altivez? Por eso yo quiero orar para que Dios te ayude, nos ayude en ese estado. Cuando somos reprendidos, perdón, cuando nos viene una palabra, cuando el Espíritu quiere mostrarnos algo para crecer en carácter, Dios quiere llevarte allí. Una sola palabra hay, no hables, no hables, quédate en quietud, no hables, solo calla, humíllate delante de Dios. La Biblia dice, Jehová está en su santo templo y dice, tiemble delante de él toda la tierra. O sea, quédate en silencio y espera en Dios. Escúchale, revísate, una y otra vez revísate. Él te va a hablar de la manera más impensada que tú tienes que para creer, imaginarte va a hablar, pero tienes que aceptar y entender que es en un corazón humilde donde él pone esa palabra. No la pone en un corazón altivo, un corazón que esté en bronca, inconforme, que esté quejándose. Quédate callado. Deja tu palabrería, deja tus largas oraciones, tus análisis incoherentes, tus justificaciones, tus culpabilizaciones para otros. Déjalo allí y espera que el Espíritu te va a mostrar. Y recuerda, un trabajo en tu alma. Él va a conformar a Cristo en ti. Él va a llevarte a una imagen de Él para que tú puedas representar en la tierra, ante tu suegra, ante tus hijos, ante tu madre, ante tus seres, hasta el día antes de morir. El día que estés para morir, acuérdate, igual vuélvete a humillar y dile, Señor, ¿qué mensaje quieres que deje? ¿Qué palabras quieres que deje? Señor, ¿cómo puedo dejarle a esta persona la huella de que tú quieres una vida santa, agradable para él? ¿Cómo puedo hacer algo, decirle algo que sea rememorable en el tiempo? ¿Cómo puedo hacer que me recuerden? No por mí, sino por ti, Señor. Si no lo haces así, vas a morir y vas a pasar como un muerto más. ¿Qué tiempo quieres que te demos para olvidarte? ¿Un año? A lo mejor antes del año ya no nos acordamos.
Si lo único que tienes es ego, genio, molestia, altivez, soberbia, ¿qué tiempo quieres para que te olvidemos? Algunos hasta darán gracias porque te fuiste. Algunos dirán, ay, ¿por qué no se fue antes? En cambio, sé humilde y verás cómo te extrañamos, verás cómo te recordamos, verás cómo los que están a tu lado dicen, qué clase mujer de Dios, qué persona para enseñarme a Cristo, qué hombre para ser humilde, qué hombre para ser manso. ¿Quieres representar a Dios? Sé humilde. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe la gracia de vivir en humildad, el arte de vivir para Él, de no confiar más en nuestro ego, en nuestras estrategias. Cada vez que hay un escondite, hermano, que el diablo nos lanza, el escondite tiene lugar en el ego, en la autoexaltación. Pero nadie se va a esconder, ni nadie va a lograr nada a menos que sea humilde. No vas a lograr nada con Dios a menos que sea humilde. Al que se humilla, Dios lo exalta. La honra sustenta al humilde. Los mansos heredarán la tierra. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez más Jesús nos promete descanso, paz para tu alma. Si vives en tribulación, si vives en tormento, es que no tienes paz en tu alma, no hay descanso en tu alma. Si no acoplas con tu prójimo, si no acoplas con tu propio proyecto, si no sabes ni para dónde vas ni por qué vives, si ganas y no sabes ni para qué ganas, si tienes y no sabes para qué tienes, entonces tu alma no tiene descanso. La Biblia establece que Jesús dice, llévate el yugo mío, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y la recompensa, vas a hallar descanso para tu alma. Los humildes descansan. Los humildes pueden aprender todo el tiempo, crecer en carácter todo el tiempo, adquieren belleza, como el oro con más quilate. El soberbio cada día pierde más belleza. El soberbio es tirado a un lado, el soberbio nadie lo quiere. El altivo es arrogante, el altivo se cree que nunca falla. El altivo no se queda en silencio. El altivo no espera. Dios quiere ayudarte, pero tienes que aprender a ser humilde.